Muy buenos días, tardes o noches según la hora en la que nos estás recibiendo en cualquier lugar de la tierra donde estás viendo este video. Yo soy el profeta Miguel Ponce y esto es Avívate del movimiento espiritual, tiempos de avivamiento. Esta es la edición para YouTube, pero vamos a colocar el enlace para que la gente de Facebook pueda también compartirlo y recibirlo, debido a que después de que enseñamos sobre el tiempo de las 10 vírgenes, pues se nos hizo imposible continuar con el tema. Fue una cosa fuera de control realmente. Se dieron circunstancias que no nos permitían hacer el programa. Así que para ellos también vamos a subir este video a Facebook para que ellos puedan recibir esta palabra también. Para hacerte un resumen de la idea de las 10 vírgenes, en las 10 vírgenes manejamos la contextualización histórica para comprender la importancia de estar percibidos, de estar preparados, de tomar el consejo de Dios para tener reservas espirituales en tiempos de incertidumbre. Y usted dice, me va a decir eso ahora, a tantos meses de la pandemia. Sí, tengo que decírtelo porque la pandemia es un sacudir. La pandemia es como el momento en el que son despertadas las 10 vírgenes para saber que el esposo está para venir y que tienen que estar preparadas y tienen que salir al camino, a un camino estrecho y un camino oscuro. ¿Sí? Un camino tanto estrecho como oscuro, lo que significa que es un camino donde cada quien debe cuidar de sí mismos. Cada quien debe cuidar de sí mismo, no es un trabajo colectivo, es un trabajo personal lo que vamos a estar manejando en este tiempo. Pero permíteme desatar la bendición del Dios Todopoderoso sobre tu vida, declarar que los ángeles de Dios te guarden y te protegen, porque esta palabra va a bendecir tu vida y esa bendición tiene que manifestarse. En la parábola de los talentos que la encontramos cuando Jesús está en casa de Zaqueo, ¿sí? Para ser exactos, él está en casa de Zaqueo y estando en casa de Zaqueo, eh, él ya ha tenido cierto conflicto con los fariseos que están allí, cosa que es curiosa porque si Zaqueo es un pecador de oficio, ¿qué hacen los fariseos metidos en su casa? Si es que el poder de una comida gratis, diría yo. Bueno, eso no es el punto. Él empieza, o él prosigue hablando, Jesús prosigue hablando y habla sobre la idea de que el reino de los cielos es semejante a un hombre, siempre un hombre, el cual tiene que salir de viaje porque va a recibir un reino, así que le delega a 10 siervos 10 minas. Eso equivaldría, no sé si quiere decir que a cada uno le dio una mina o a cada uno le dio 10 minas. Luego el contexto nos hace entender que a cada uno le dio una mina. Es decir, son 10 siervos que reciben exactamente la misma cantidad. Por eso es que sabemos que esta parábola no trata realmente del mismo tema que la parábola de los talentos. Se parece mucho, pero no trata exactamente del mismo problema. El ángulo que maneja es otro. ¿Ok? Pero bien, mientras en las 10 vírgenes, y la tomo por la idea de 10, mientras en las 10 vírgenes el asunto es ser prudente, porque no sabes en qué hora serás llamado a entrar al camino para encontrarte con el rey, con el novio. Aquí la idea es que va a haber un juicio, va a haber una presentación de cuentas acerca de lo que has hecho con esa mina, que es un tesoro que Dios ha dado para que tú lo desarrolles. Hay una presentación de cuentas, hay una falsa doctrina que dice por ahí que si uno llega a ser ministro o uno alcanza cierto estatus dentro de la iglesia, ya no será juzgado. Otra falsa doctrina dice que el tribunal de Cristo es solo para entregar premios, pero entonces ¿por qué la escritura te dice que seremos juzgados justo en ese tribunal por toda cosa buena o mala que hayamos hecho? Si es solo para entregar premios por buen comportamiento, no tiene sentido que juzguen las cosas malas. Entonces debo referirme a la línea bíblica que plantea
esta enseñanza del capítulo 19 del Evangelio de acuerdo a Lucas, cuando Jesús está visitando a Zaqueo. Entonces estamos con Zaqueo, estamos hablando, describimos el reino es semejante a un hombre que va a recibir un reino y entonces les entrega 10 minas a 10 siervos, una mina por cada siervo, y les dice que entre tanto que regreso negociar. Vean que otra vez es la idea de 10. Para los que estuvieron en conexión con las 10 vírgenes, vuelvo a explicarles 10. 10 representa las tribus perdidas, representa a Efraín y por lo tanto a todas las naciones que vendrán con Efraín a someterse al reino del Mesías. Okay, puede buscar la previa en Facebook, en Miguel Roger Ponce. Bueno, entonces 10 por eso mismo, son 10 perdidos, pero estos 10 perdidos son los que están siendo recuperados. Así que se les ha dado a cada uno una mina y se les ha dado la orden de negociar con ella. Entonces analizábamos el porqué, el asunto, y yo decía dentro de mí, ¿será el perdón lo que le está dando? Porque obviamente no son los dones, porque usted puede activar los dones en otra persona, puede orar para que Dios dé los dones en otra persona, pero en cualquier caso es una impartición personalizada de Dios. No es algo que pueda sembrarse o multiplicarse por el trabajo o el esfuerzo. Entonces eso eliminó los dones. La idea del perdón tampoco, porque en el mismo proceso, en la misma escritura, un poco antes, usted va a tropezarse con la idea del hombre que tiene el asunto del perdón. Entonces no es por el perdón. ¿Qué nos quedaba? Bueno, tiene que ser negociable. Al ser negociable significa que puede mostrarse y darse y deber esperarse que produzca resultados en otros para producir así ganancias. Eso me llevó que en mi pensamiento, y fue el que tomé para esta idea, es el amor que Dios ha sembrado, el fruto del Espíritu. Usted puede sembrar amor, usted puede sembrar gozo, usted puede sembrar fe, paciencia, usted puede, o sea, vivir la vida del Espíritu implica sembrarla en otros. ¿Ok? Entonces yo decía, bueno, es algo así como el fruto del Espíritu. Tampoco estoy diciendo que sea la única opción, pero sirve para efectos de lo que estamos trabajando. Aquí entonces encontramos que cuando el rey regresa, y eso también contradice a la doctrina del reino ahora, que ellos siguen planteando que ellos son el cuerpo de Cristo y el Cristo reinante. Eso no es escritural, eso va en contra de lo que la palabra explica claramente cuando dice todo ojo lo verá cuando venga en una nube. ¿Ok? O sea, para eso no tiene explicación el reino ahora. Ellos omiten ciertos textos para no entrar en conflicto y quieren decir que ellos son los que van a reinar. Eso es una falsa doctrina. El rey regresa y trae cuentas. Ya hemos visto que la gente no quería que reinara sobre él, pero él de todas maneras fue y recibió su reino, aunque la gente no quería que reinaran sobre ellos, perdón, o que éste en particular fuera el que reinara. La gente quería un rey a su gusto, pero los reyes no son al gusto, los reyes son decisión divina. Y entonces regresa y llama a cuentas a los siervos. Y fíjense que no le pide cuentas a los 10, o no nos habla de 10, toma una muestra aleatoria de 3. Y aquí hallamos algo bien interesante. Mientras en las 10 vírgenes la mitad quedaron por fuera, fueron descartadas como novias, aquí un tercio fue el que no funcionó. Solo un tercio no funcionó. Y vamos a ver la característica de este tercio que no funcionó. Pero pues vamos a primero a revisar a los dos que sí funcionaron. El primero produjo de 1 a 10, es decir, obtuvo un resultado de 1000% de ganancias. Eso, si usted es medianamente suspicaz, puede llegar a la conclusión de que le quedaron 10 de ganancias después de todos los gastos que debe haber incluido que él
comiera, se vistiera, pagara su habitación, bueno, que de repente no tanto que pagara su habitación, obtuviera beneficios. Es decir, no estamos hablando de que es un siervo, no es un esclavo. El esclavo no puede tomar beneficios de las cosas que su señor pone bajo su cuidado. Depende solamente de lo que su señor le da para el diario. El siervo es diferente. El siervo tiene la opción de comprar su libertad o de esperar el vencimiento del ciclo de su contrato y podía en el siglo I, como era el servicio era por contrato, tomar una parte de los bienes y de las riquezas producidas para sí mismo y para su familia. Eso es importante tenerlo porque algunos siervos de esa producción cancelaban la diferencia y se iban libres antes. Otros pagaban por su mujer y sus hijos porque le habían nacido o se había casado bajo servidumbre y por lo tanto, para efectos, estaba atado a pagar los años de servicio correspondientes por su mujer y por cada hijo que le naciera. Y en aquella época solían nacer bastantes niños. Así que era muy común que la gente produjera y de esa producción pues pagara su libertad y la libertad de su familia. Es decir, que no se quedara convirtiéndose en un esclavo que era la persona que perdía el pabellón de la oreja, perdía el sacerdocio, perdía el derecho al sacerdocio, el derecho a presentarse delante de Dios. Eso es cobertura, para que sepan, ese es el concepto de cobertura del sistema levítico. El que se coloca bajo cobertura está perdiendo su derecho a ejercer paternidad. Así de sencillo. Bueno, avanzando en ese tema, avanzando en el tema. Luego el otro produce 5 minas más, es decir, 500% de ganancia bajo la misma idea. No sé si es que se gastó más para él o no, solamente le quedó esa cantidad cuando sacó cuentas. Mira, aquí quedaron 5 minas. Ambos son felicitados y a ambos se le da participación en el reino. Vea la diferencia con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, las 5 vírgenes que quedaron se convirtieron en vírgenes consortes, es decir, compañeras de trono, de reinado. Es decir, la persona con la que el rey hablaba de sus cosas personales y de los asuntos del reino fuera de los oídos de los demás. Eso es una persona que tiene un grado de intimidad muy alto. Aquí se les da gobiernos, no se les da intimidad, se les da derechos de gobierno. Si usted lee Apocalipsis, se ha tomado una falsa interpretación, no una falsa interpretación, una interpretación incompleta de la idea de reyes y sacerdotes. Hay reyes y sacerdotes, usted es rey y sacerdote en la tierra, pero hay reyes y sacerdotes que van a ser elegidos para gobernar en la eternidad. ¿Ok? Y esos dos forman parte de la multitud. Bien, entonces tenemos a estos reyes y sacerdotes. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vea la diferencia. Todos estos hombres vienen satisfechos de lo que han hecho y entregan cuentas. Vean que entregan cuentas. No le dicen pude haber hecho más o tuve este problema y solo hice esto o me tuve que comer tanto. No, no le dicen nada de eso. Presentan cuentas. Es decir, son humildes en su proceso. Eso refleja tanto humildad como mansedumbre. Recuerda que Jesús les decía a sus discípulos, si van a aprender algo de mí, aprendan a tener un corazón manso y humilde. Sí, eso es quizás la única enseñanza que Jesús les dijo que era obligada. Jesús no los obligó a orar, no les enseñó a orar, ellos le dijeron, enséñanos a orar, y lo que les dio fue el Padre Nuestro. Pero la única vez que Jesús les afinca la idea de que tienen que aprender algo de Él es ser mansos y humildes de corazón. Aprendan eso de mí. Si van a aprender algo, aprendan eso. Entonces, avanzando en el contexto, vean que entonces ellos han presentado cuentas, se han expuesto a ser examinados. Y la consecuencia de ese examen, la evaluación de ese examen es, mira, proporcionalmente a tu
obediencia al mandato que recibiste, pues vas a recibir una recompensa proporcional. 10 minas produjiste, a ti te salen 10 ciudades. Les sale gobierno. Aquí el tema es gobierno. Todo el que aspira a formar parte del gobierno eterno tiene que entender que ha recibido algo, una mina, y que esa mina debe multiplicarse, debe multiplicarla invirtiéndola en otros y obteniendo el capital, el recurso espiritual en la persona, es decir, que el reino de Dios quede establecido en la persona. Por eso es el valor del discipulado. Jesucristo no les dice vayan y conquisten las naciones. Jesucristo les dice vayan y hagan discípulos a las naciones. Vas y haces discípulos. No le dicen vayan y conquisten reinos, sino vayan y hagan discípulos. En este caso, podemos asociar ese hacer discípulos con la negociación. Tienes el evangelio, tienes el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón y vas con eso a las naciones a llevar el evangelio del reino. Y ese evangelio va a producir resultados, pues va a producir transformación en las vidas. Así que eso es lo que más probablemente haya sido el sentido de esta parábola para la iglesia. Para los judíos, sin embargo, no. Para los judíos les está diciendo, cada uno de ustedes ha recibido un don de Dios para que el día en que Dios juzgue a todas las naciones de la tierra, ustedes tengan que presentar delante de Él para poder recibir la recompensa a la que ustedes en el fondo aspiran, que es gobernar, que es reinar. Pero eso es un privilegio que Dios concede a la obediencia. Entonces hay gente que no entiende esto, entonces pasan la vida vacilándosela. Y eso es lo que le pasa al tercero. Cuando el tercero llega, él devuelve la mina. Él devuelve y agarra y le dice, mira, aquí está tu mina, no la toqué, no hice nada con ella, porque yo te conozco. Vea lo tremendo. Cuando usted analiza este discurso, me permite un momento. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Vea la visión que él tiene. Para esta persona, su Señor es una persona miserable y egoísta, y esa visión le obstaculiza, le cierra el corazón y por lo tanto no ejecuta la orden que ha recibido, no camina en el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Él nos amó más de lo que se ama a sí mismo. Porque para entregar tu vida en sacrificio tienes que amarme a mí más de lo que te amas a ti mismo. Coja esa. Y esta visión legalista, esta visión del Dios severo, esta visión de un Dios malvado en el fondo, lo bloquea su corazón, así que no hace uso del depósito, no hace uso de la riqueza que Dios le ha dado, no hace uso de la presencia del reino que tiene. Por lo tanto, no lo multiplicó, lo guardó. Estas son gentes que ellos, nadie sabe que son cristianos. Son agentes de la secreta, no porque tienen una doble vida, sino porque no le predican a nadie, no muestran el amor de Dios de ninguna manera. Entonces la gente dice, ya no sé, ellos salen los domingos, no sé para dónde, será para misa. ¿Y cómo se comportan? No, ellos se cierran en su casa, cada quien con su asunto. Solo que hay algún problema importante, uno no sabe de su existencia. Esa clase de gente son esta gente. Son cristianos dentro de la iglesia, pero no son cristianos para el mundo. No tienen un ministerio hacia el mundo. Y el ministerio de la iglesia es el ministerio hacia el mundo, que es la salvación de las almas. Entonces fíjate que ya hemos descubierto que el poner por obra la palabra,
El caminar en el Espíritu nos va a dar recursos para cuando nos toque ir por el camino estrecho, una vez que sepamos que ha llegado la hora de ir a buscar el novio. ¿Ok? Y estamos siendo despertados en este tiempo. Ahora Dios te está diciendo en este tiempo y a través de esta palabra, hazme el favor de ir y predica el Evangelio, vive y negocia, lleva el Evangelio del reino, disipula gente, consolídalos. No solo les prediques, consolídalos, disipúlalos, llévalos al conocimiento de Dios, llévalos incluso si es posible a un nivel más alto que el tuyo, para que cuando vengas y presentes cuentas, yo tenga con qué o cómo recompensarte. Yo tengo una razón para recompensarte. Yo tenga para darte gobierno, autoridad, porque la ejerciste multiplicando el reino a través de el llevar, no el de predicar, sino el de discipular a las naciones de la tierra. Entonces, una vez que usted ve esto desde este punto de vista, vea que el Señor le dice, tu propia boca te ha juzgado o te juzgaré por tu propia boca. Te voy a quitar lo que te di y te voy a echar fuera. Tú no vas a gobernar nada. De hecho, ya no vas a servirme más, ya no sirves más. No voy a tenerte más aquí. Entonces aquí estamos hablando de que esa mala actitud, porque si usted vuelve a escuchar la voz de este hombre, yo sé que tú eres que tomas lo que no pusiste. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, mira, para mí tú eres un ladrón, tú eres un abusador. Miren la soberbia con que le habla a su Señor. Miren el desprecio que le hace. Ese desprecio que le está haciendo. Literalmente, cuando uno estudia maldiciones, uno descubre que la maldición más elemental es el desprecio, el menosprecio, la desvalorización. Esa es la maldición básica, fundamental. Entonces está maldiciendo a su Señor. Entonces, si maldice a su Señor, ya no puede estar en este reino. Ya no puede estar a su servicio. Ya no puede ser bendecido. Tiene que sufrir consecuencias. Así de sencillo. Entonces vamos a concluir aquí, porque eso es solamente una presentación breve, porque tengo que subirlo también a Facebook. Pero quiero que usted esté listo y preparado para lo que esto significa. Vamos a ir ampliando otras parábolas y vamos a empezar a ir ministrando según el poder del Espíritu Santo para deshacernos de las formas conocidas de ataque del maligno, que son enemigos, adversarios y perseguidores. Pero eso será en otro tema. Bueno, esto fue Avívate del Movimiento Espiritual, Tiempos de Avivamiento. Yo soy el profeta Miguel Ponce, un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hasta que nos volvamos a ver, avívate.